Está en línea María José Sanglá, no solo la doctora María José Sanglá, no solo directora del hospital, sino además es una de las miembros más destacadas del comité de crisis que ha armado el gobierno de la provincia de San Luis. María José, Juan Pablo Galeano, Vicky Soloa y todo el equipo aquí de Radio La Red, te saludamos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, María José, gracias por atendernos. Bueno, decíamos recién un poco charlando, debatiendo sobre, lógicamente, medidas que se van tomando. En un ratito hablamos sobre eso, que se han modificado, que el gobernador anunció ayer, pero me gustaría, antes que nada, preguntarte por cómo está la provincia en términos generales, digo, frente a esta pandemia, en la cuestión de salud sobre todo. Nosotros, bien, podríamos decir, estamos trabajando en las diferentes etapas y organizando las probables etapas posteriores, en el caso de tener casos positivos y masividad, reacomodando hospitales, girando hospitales en cuanto a la atención, decidiendo cuáles iban a ser bien los respiratorios, definiendo camas, infraestructura, pero bastante bien, trabajando mucho en eso. En ese sentido, ha habido novedades en la jornada de ayer que tienen que ver todavía con la confirmación de ningún caso, sí se ha agregado casos sospechosos. ¿Eso tiene que ver con que estamos haciendo las cosas bien o no? ¿Tiene más que ver con que el Malbrán por ahí no da abasto de entregar todos los resultados? Y para nosotros una de las quejas más fuertes, la demora del Malbrán en demorar los resultados, es un cuello de botella importante. Y por otro lado, al ampliar nosotros la definición de casos sospechosos, aumentan, o sea, las áreas en las cuales nosotros tenemos en cuenta, por supuesto, nos van a aumentar la posibilidad de casos sospechosos. Gracias a Dios, porque en este momento Él nos ayuda mucho, como decimos nosotros, los sospechosos que han negativizado han sido negativos y solamente hemos tenido un positivo, que es el primero. Doctora, para llevar tranquilidad a quienes nos escuchan, ¿hay diferencia entre quienes están aislados y quienes están sospechosos? Porque incluso la semana pasada había un listado de personas y por allí estaba la confusión, porque tenemos esto de las redes sociales que a veces ayuda un montón y otras veces perjudica. Por las redes sociales y por WhatsApp circulaba el listado de las personas que habían llegado a San Luis desde viajes desde el exterior. Por eso quiero que usted, si puede, marque la diferencia entre cuáles son los sospechosos y cuáles son las personas que están aisladas. Son diferencias totalmente opuestas. Caso sospechoso es aquel paciente que tiene nexo y tiene síntomas. Uh-huh. Ese paciente está internado en instituciones sanitarias con aislamiento de contacto y respiratorio. Y todo paciente que vuelve del exterior, cualquier sea su origen, y de Buenos Aires y Cava, está en cuarentena obligatoria en su domicilio, él y la familia. Son asintomáticos, no tienen síntomas y nosotros los estamos monitorizando por si comienza con síntomas. Es más, los últimos casos sospechosos han salido, que están internados en el hospital, han salido de gente que está cumpliendo cuarentena domiciliaria. María José, en ese punto, en el punto de la descentralización de los análisis, ¿qué novedades hay? Entiendo que ya no es solo el Malbrán, sino otros puntos de a poco que van realizando esta tarea. En San Luis, ¿cuándo llegaría hipotéticamente esto? Y ayer fue un reclamo muy grande del gobernador hacia el ministro de Salud. En este momento está viajando una camioneta de salud llevando muestras al Malbrán y ahí nos entregarían un kit para hacer análisis. Es decir, un par de días tendremos que aguantar. Sí, un día, creería yo, porque la camioneta entrega y vuelve. Bien. Y volveríamos con un kit para hacer estudios. ¿Eso demanda equipamiento o simplemente esos kits y aquí recursos humanos hay? Nosotros acá tenemos en el Laboratorio de Salud Pública un equipo de PCR en tiempo real. Es el mismo equipo que, como para que ustedes tengan idea, estamos diagnosticando dengue. O sea, en el cual hacemos dengue, hacemos influenza, porque es un equipo de PCR que detecta el ADN del germen que nosotros busquemos en tiempo real. Ese mismo equipo es el que se usa para coronavirus y nosotros lo que necesitamos eran los reactivos. Los reactivos no se comercializaban hasta hace poquitos días, que los empezó a comercializar Roche, pero los absorbió el Estado al Estado Nacional a todos los reactivos. ¿Y cuáles son los beneficios? Porque me parece que va a pasar algo acá muy importante que está bueno que se aclare, sobre todo a las autoridades sanitarias como vos, que es,
Mientras más controles tengamos, más rápido vamos a saber cuánta gente tiene coronavirus, por ende seguramente en un par de días las cifras se van a disparar, eso sería un poco lo esperable, pero eso significa no que estamos haciendo las cosas mal, sino que tenemos mayores datos para combatirlo, es un poco así, ¿no? Epidemiológicamente se trabaja en varias etapas. En una primera etapa es diagnosticar la enfermedad. Nosotros en este momento tenemos 22 pacientes catalogados como sospechosos y no sabemos si tienen o no tienen. Y por otro lado no hay monitoreo de la población. Nosotros sabemos por lo que vamos aprendiendo, porque esta es una enfermedad nueva, que nosotros la estamos aprendiendo de lo que ocurre en Italia, de lo que ocurre en España. Italia en este momento tiene mucho habitante que tiene el germen pero no padece la enfermedad y se transforma en persona que contagia. O sea, solamente el 10% de la gente que tiene coronavirus, por decir así, en su garganta es la que manifiesta los síntomas. Y es por eso que siempre el consejo desde todos aquellos países en el cual han sufrido, que están sufriendo la ola más grande de la pandemia, es el aislamiento estricto de la población. Doctora, se conoce que algunos casos graves o cuando el virus llega a los pulmones es necesario el uso de respiradores. La semana pasada una empresa de Córdoba ya anticipó que va a dejar de exportar respiradores para abastecer a la Argentina. ¿Se ha previsto la compra de respiradores en caso de que fuera necesario por parte de la provincia? Sí, nosotros ya hicimos una compra que ya ingresó y estamos haciendo más. María José, claramente la pandemia ha sorprendido a los puntanos. Mira, mientras hablamos con vos van llegando algunos mensajitos también de consultas y demás. Si bien por ahí no está dentro de tu área, sino más bien de un área logística del gobierno, entiendo que poco a poco las medidas se han ido extremando. Ayer el gobernador anunció esto de los números pares e impares. Vos sos miembro de este comité. ¿Qué se le puede decir a la gente que está en su casa, que entiende mayoritariamente el mensaje, pero que al mismo tiempo, lógicamente, está ávida de novedades y de noticias? ¿Cómo vienen trabajando en cuanto al relevamiento general? Y si esta lógica de ir extremando cada vez las medidas, ¿hasta qué punto llegará? Nosotros somos, la población por ahí tiene que entender lo que es el aislamiento, porque por ahí no lo ve reflejado, porque nosotros sanitariamente estamos en una situación de que hemos tenido sospechosos, que los hemos descartado, gracias a Dios, y que tenemos un solo caso positivo que ya está de alta en su casa, cumpliendo la cuarentena, y que no hemos tenido casos graves ni mortalidad, gracias a Dios. Entonces es como que la gente no lo percibe si realmente la cuarentena es necesaria o no. Pues yo les puedo decir que es sumamente necesaria. Nosotros dependemos en esta etapa sanitaria del aislamiento domiciliario, de la cuarentena, para no generar tránsito comunitario del virus. Una vez si nosotros llegamos a estirar, a aplanar esa curva y que el tránsito comunitario del virus lo logremos lo más tarde posible, así no se nos van a colapsar los sistemas sanitarios, que es lo que está ocurriendo en España y en Italia. Ese es como el gran objetivo, ¿no, María José? Evitar que el sistema de salud colapse. Exactamente. Nosotros sabemos que a la larga vamos a tener presencia comunitaria del virus. Ya Buenos Aires tiene un caso positivo que no tiene ningún contacto ni ningún nexo, de manera que nosotros sabemos que vamos a llegar a eso, pero no queremos llegar como le ha pasado a España e Italia con una curva muy alta que lo hizo de golpe y que colapsó todos los sistemas. Nosotros queremos transcurrir la pandemia de manera de una curva plana, o sea, de a poco, que vaya siendo devaluada, para que nosotros podamos contener a toda la gente y no colapsemos como colapsa Europa. ¿Se tiene estimado ya el momento del pico? Si bien la idea es aplanar esto que usted me dice, la gráfica, pero se tiene el momento, las 2 semanas, porque bueno, se comenta esto, que dentro de los próximos 10 días es donde se daría la mayor cantidad de casos. En realidad nosotros estamos en un momento muy clave. Toda Argentina está en un momento clave y de quiebre. Si nosotros nos genera éxito la cuarentena, seguramente nos vamos a estirar. Si no tenemos éxito en la cuarentena, en 10 días vamos a tener una crisis importante. Entonces el momento es clave. Y el momento clave va a ser la decisión que se va a tomar el 31 de marzo si seguimos o no.
Por eso es que nosotros con las medidas de seguridad estamos extremando las medidas de seguridad para el 25, para el día de mañana, donde nosotros sabemos que más allá del feriado se puede liberar un poco porque hay ciertas dependencias laborales que van a trabajar o que tienen que trabajar mínimamente, entonces nosotros queremos generar algo de restricción para el resto de la gente que no tenga necesidad de salir. ¿Se irán a hacer nuevos anuncios hoy o está hablando de los de ayer, esto de números pares o impares? Este es uno de los anuncios que se hizo en vista del 25 y sí, todos los días nosotros el comité de crisis se reúne, discute, elevamos las conclusiones al gobernador, tomamos conclusiones en conjunto. Ayer el gobernador estuvo trabajando toda la tarde con nosotros y a partir de ahí, dependiendo de los resultados que vamos viendo día a día, tomamos medidas y vamos cambiando. María José, por último, agradeciéndote por este ratito. Ayer el gobernador daba cifras de personas bajo monitoreo y aquí han llegado mensajes de Tili Sarado, de Nogolí, dice, doy fe de lo que dice la ministra, bueno, en este caso no es ministra, pero la directora del hospital, sobre la gente a la cual se la monitorea. ¿Cómo es la logística de este fragmento de personas que, si bien no son sospechosas, pero están monitoreadas? ¿Cómo se hace ese trabajo? Nosotros tenemos el llamado telefónico, diferentes ministerios nos están ayudando en monitorizarlas bajo el llamado telefónico, donde los llamamos, les informamos que están en cuarentena, que por favor la cumplan, si tienen síntomas llamar al 107, y después a través de los técnicos en agente sanitario de todas las dependencias de atención primaria en el interior reciben 2 visitas diarias. 2 visitas diarias para los que están en cuarentena y 3 visitas diarias para los que son contactos estrechos de los casos sospechosos. Ellos llenan a través de una tablet el cuestionario que rápidamente va a una central y ahora como nosotros hemos agregado dentro de la cuarentena al núcleo familiar, les preguntamos si tienen alguna necesidad de que los asistan para hacer las compras o alguna necesidad extrema y las apuntamos dentro de la tablet para asistirlos. Es muy difícil la logística de controlar a más de 1000 personas y todo el núcleo familiar. Por eso es que a través del Ministerio de Gobierno estamos trabajando en avisarle también a los vecinos que nos ayuden a controlar las cuarentenas. Todo de manera racional y todo de buena voluntad. Es por eso que también queremos involucrar a la sociedad en el control. Muchísimas gracias, María José, por este rato. La última, ahora sí, prometo que la última es más personal, porque indudablemente ha sido una funcionaria, en su momento fue ministra, directora del hospital, ahora de vuelta, muy reconocida. Los colegas con los cuales hablamos, te reconocen mucho como una mujer de acción, de labor. Me imagino que uno cuando estudia o se prepara para una profesión entiende y estudia casos extremos. Hace mucho que el mundo no vivía una pandemia así que verdaderamente abarque a nivel mundial con una rapidez con lo que lo hizo coronavirus de fines de diciembre de Wuhan a hoy, a marzo, el mundo prácticamente en cuarentena y en aislamiento. ¿Cómo lo vivís vos personalmente a este desafío frente, insisto, a un hecho verdaderamente histórico? Y es un desafío grande. Mi especialidad de base es la emergencia. La emergencia no solamente es una guardia y un shock room, sino que es todo esto. A mí me tocó vivir H1N1, viví Sanjita manejando la guardia, y son desafíos grandes y al emergentólogo le gusta esto. El desafío y el riesgo, digamos. Exactamente. Ha sido muy amable, María José, muchas gracias, y desde aquí obviamente el reconocimiento en vos a todos los profesionales de la salud de la provincia, que cada noche a las 21 horas aplaudimos y además reconocemos por su gran laburo. Gracias a todos. Un saludo grande. La doctora María José Sangla, directora del Hospital San Luis, y a su vez, lo decía yo, miembro importante, destacada del Comité de Crisis del Gobierno.